Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una investigación, una tesis de maestría, que plantea una batalla. Fascinante. Una batalla, dices. Sí. Imaginen un salón de clases, tercer grado, en Barranquilla. En una esquina, la lección de matemáticas. Y en la otra, no sé, un dragón en un videojuego en el celular. ¿Quién creen que gana la atención de un niño de 8 años? Uf, el dragón gana por goleada, casi siempre. Y ese es precisamente el campo de batalla en el que entra esta investigación. Exacto. No intenta prohibir la tecnología, sino que, digamos que le roba un poco de su magia para meterla en el aula. Justo eso. El proyecto que vamos a analizar buscó potenciar el pensamiento computacional en estos niños del Colegio Alemán de Barranquilla y usó una combinación que suena de verdad a ciencia ficción. Realidad aumentada y la plataforma de programación Scratch, una mezcla potente. Totalmente. Pero nuestra misión no es solo contar si funcionó o no. Es desarmar el motor pieza por pieza. Queremos entender la arquitectura, las ideas, el método detrás de todo. Entender la receta secreta, por así decirlo, porque el contexto es clave. La investigación parte de una realidad que es abrumadora. A ver. Hay un estudio de Custodio e Ipsos que revela algo impresionante. Los adolescentes dedican casi 1,100 horas al año a Internet, ¡Wow! frente a unas 700 horas de estudio. Es una competencia brutal por su atención. Este proyecto se pregunta, ¿cómo podemos usar la tecnología no como distracción, sino como una herramienta de aprendizaje que sea tan atractiva como el mejor videojuego? Y la pregunta que lo guía todo, sacada de la propia tesis, es ¿hasta qué punto mezclar realidad aumentada con Scratch realmente mejora las habilidades de pensamiento computacional de los niños? Suena ambicioso. Muy ambicioso. Ok, empecemos a desglosar esto. Toda investigación seria tiene una filosofía detrás, ¿no? Una gran idea sobre cómo aprendemos. No es solo poner aparatos en un salón. ¿Cuál es el pilar que sostiene este proyecto? La gran idea, la que lo mueve todo, es el construccionismo. Construccionismo. Sí, una filosofía de un pionero del MIT llamado Seymour Papert. Y la premisa es radicalmente simple. La gente no aprende mejor cuando se le transmite información, sino cuando está activamente construyendo algo que le importa. Entiendo la idea de construir conocimiento, pero suena un poco idealista. En una clase con 30 niños de tercer grado, ¿cómo se ve eso en la práctica sin que sea un caos total? ¿Hay un método para guiar esa construcción? Claro, y ahí es donde la filosofía aterriza. El construccionismo se traduce en una estrategia muy concreta, el aprendizaje basado en proyectos, o ABP. ABP. Exacto. En lugar de lecciones aisladas, el aprendizaje se organiza en torno a misiones o desafíos. Por ejemplo, en esta investigación, una de las unidades didácticas era sobre el problema del reciclaje en Barranquilla. Ah, un problema local, relevante para ellos. Justo. Los niños no aprendían a programar en el vacío. Usaban Scratch para crear una animación o un jueguito que explicara cómo reciclar bien. Estaban construyendo una solución a un problema real de su ciudad. Ah, eso lo cambia todo. La programación deja de ser un ejercicio abstracto Y se convierte en una herramienta. para ser algo útil o divertido. Y mencionan también la gamificación y el aula invertida. Son como los power-ups de esta metodología. Exactamente. Qué buena analogía. Son herramientas para mantener la energía y el enfoque. La gamificación, pues, introduce elementos de juego. Puntos, insignias, desafíos, para que el proceso sea más motivador. Ajá. Y el aula invertida es una forma de optimizar el tiempo. Los niños ven un videotutorial corto en casa sobre un nuevo bloque de código, por ejemplo. Y así el tiempo en clase se dedica por completo a lo más importante: a crear, a experimentar, a colaborar y a recibir ayuda del profesor. Hablemos del profesor. Porque darle toda esta tecnología y decirle, ahora sé construccionista, suena, pues, a una receta para el desastre si no hay buena preparación. ¿Cómo aborda la investigación el rol del docente? Este es un punto crítico, y la tesis lo enmarca con un modelo fundamental llamado TPACK. TPACK, otro acrónimo. Sí, suena complicado, pero la idea es muy intuitiva. Para enseñar bien con tecnología, un profesor necesita dominar 3 áreas, no por separado, sino integradas. Ok. Primero, el conocimiento de contenido, saber de lo que habla, en este caso, pensamiento computacional. Segundo, el conocimiento pedagógico, saber cómo enseñar,
las estrategias para que un niño de 8 años entienda. Y el tercero es el tecnológico, supongo. El conocimiento tecnológico, claro. Saber usar las herramientas como Scratch y la realidad aumentada. O sea, no basta con ser un genio de la computación ni el pedagogo más brillante del mundo. La magia está en la intersección de las tres cosas. Precisamente. Un gran profesor con TEPAC no solo sabe usar una aplicación de realidad aumentada, sabe por qué usarla para explicar el ciclo del agua de una manera que un libro de texto jamás podría. Este modelo, TEPAC, es básicamente el mapa para diseñar una buena capacitación docente. Entiendo. Y es una de las limitaciones que la propia tesis reconoce, ¿no? Que se necesita esto para poder escalar el proyecto. Exacto. Y no se casaron con una sola idea. Usaron un combo de teorías de apoyo. La idea central es que el aprendizaje hoy es social, es en red y sobre todo que no hay un alumno promedio. La tecnología les permitió crear un buffet de aprendizaje, donde cada niño podía servirse lo que mejor le funcionaba. En lugar de un menú fijo para todos. Me gusta esa idea. ¿Sí? Entendido. Tenemos la filosofía de aprender construyendo y un plan para los profesores. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Si queremos medir si esto funciona, tenemos que definir qué estamos midiendo. Empecemos por la habilidad principal, el pensamiento computacional. ¿Es, en palabras sencillas, aprender a programar? No, y esa es una distinción clave. La pionera en esto, Janet Quinn, lo definió como una habilidad para resolver problemas. Una forma de pensar que todos deberíamos tener, seamos programadores, médicos o artistas. Ok, es más amplio. Mucho más. Pero como es un concepto tan amplio, para poder medirlo en niños de primaria, la investigación lo descompuso en 4 habilidades observables. Como los ingredientes de una receta. Exacto. El primer ingrediente es la descomposición. La habilidad de tomar un problema grande y complejo, como crear un juego sobre reciclaje, y dividirlo en partes más pequeñas. Ok, manejables. Primero necesito un personaje. Segundo, un fondo. Tercero, objetos que caen. Entendido. El segundo, El reconocimiento de patrones. Darse cuenta de que ciertas acciones se repiten. Oye, cada vez que el personaje toca la botella, el contador suma 1. Es el mismo patrón que cuando toca la lata. claro. Esto lleva al tercer ingrediente, el diseño de algoritmos, que es básicamente crear la secuencia de pasos, la receta, para que la computadora haga lo que queremos. ¿Y el cuarto? Es la abstracción, que es la capacidad de ignorar los detalles irrelevantes y centrarse en lo esencial para resolver el problema. Perfecto. Ahora el concepto está mucho más claro. Hablemos de la otra estrella del show, la realidad aumentada. Suena genial, pero ¿no se corre el riesgo de que los niños se enfoquen más en el juguete nuevo que en la programación? Es un riesgo real, y por eso la investigación no la trata como un adorno. La analiza desde su affordance educativa, Una palabra. técnica. Sí, pero significa algo muy simple. ¿Qué superpoderes pedagógicos nos da esta tecnología que no teníamos antes? Y la tesis identifica varios. Por ejemplo, La visualización. No es lo mismo leer que el corazón tiene 4 cavidades que usar una tablet para ver un corazón tridimensional latiendo sobre tu propio pupitre. es hacer tangible lo abstracto. Exacto, o la manipulación de lo imposible. Puedes explorar la estructura de una molécula. Y también la experimentación segura. Puedes simular una reacción química sin riesgo de que explote nada. ¡Wow! Y todo esto se apoya en teorías psicológicas muy potentes. Una es la teoría de la presencia, esa sensación de que realmente estás ahí interactuando con esos objetos. Eso dispara la motivación. Y me imagino que también tiene que ver con la concentración. Totalmente. Se conecta con el famoso modelo de flow, ese estado en el que estás tan inmerso en una tarea que el tiempo vuela. La realidad aumentada, bien diseñada, puede inducir ese estado. Al equilibrar el reto con la habilidad. Justo. Y por último está la teoría de la carga cognitiva. Al visualizar un problema complejo, en 3D, en lugar de leer un párrafo denso, le quitas un peso mental al cerebro, liberas espacio para que pueda concentrarse en comprender de verdad. Ok, la receta de este experimento educativo suena fantástica. Tenemos la filosofía, los ingredientes, pensamiento computacional, realidad aumentada, todo bien definido. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo lo cocinaron?
¿Cómo diseñaron el estudio para probar que esta mezcla realmente funciona en el mundo real? Aquí es donde la metodología es la protagonista. Eligieron un enfoque llamado investigación basada en diseño, o IBD. Investigación basada en diseño. Sí, es perfecto para un contexto como un salón de clases, porque es increíblemente práctico. Imagínalo como una especie de laboratorio de cocina. Me gusta. No solo quieres crear una teoría sobre el pastel perfecto. Quieres hornear un pastel delicioso que la gente pueda comer. La IBD tiene ese doble objetivo. Por un lado, generar conocimiento teórico. Y por otro, producir y refinar una solución educativa real y funcional. O sea que no es un experimento de una sola vez. Se va mejorando sobre la marcha. Exacto. Funciona en ciclos. Diseñas una actividad, la implementas con los niños, observas que funciona y que no, recoges datos. Y con esa información, rediseñas y mejoras la actividad para el siguiente ciclo. Investigación en acción. Eso mismo. Y dentro de este modelo, usaron un diseño cuasi experimental. Cuasi experimental suena que es casi un experimento. ¿Qué significa eso? Significa que trabajaron con un solo grupo de estudiantes, los de tercer grado. Les hicieron una prueba de pensamiento computacional antes de empezar, el pre-test. Y la misma prueba al terminar, el post-test. Correcto. No tenían un grupo de control, o sea, otro grupo de niños que no usara la tecnología para poder comparar. Y esto es muy común en las escuelas. Sería poco práctico y hasta poco ético decirle a la mitad de los niños, ustedes no van a participar de esto. Claro, tiene todo el sentido. Se trabaja con la realidad que se tiene. Y para recoger los datos, ¿qué herramientas usaron? ¿Cómo se aseguraron de que su medición del aprendizaje era confiable? Usaron toda una caja de herramientas, porque sabían que medir el aprendizaje no es como pesar papas, ¿no? Es mucho más complejo. No, para nada. Para lo cuantitativo, para los números, usaron una prueba internacional adaptada llamada Bebras-PC, y para asegurarse de que la prueba era buena, la validaron con una herramienta estadística. A ver, explícame eso. Si una báscula te da un peso diferente cada vez que te subes, en un minuto, no es confiable. Ellos demostraron que su báscula para medir el pensamiento computacional era muy precisa y consistente, con algo llamado alfa de Cronbach, que les dio un valor muy alto, de 0.84. Ok, la báscula funcionaba. ¿Qué más había en la caja de herramientas? Pues para evaluar la calidad de lo que los propios niños creaban, diseñaron una guía de evaluación a medida, una rúbrica para los proyectos. Para ver si la motivación de los niños hacia la ciencia y la tecnología cambiaba, usaron un cuestionario de motivación STEM. Pero los números no lo cuentan todo. Para nada. Para entender el porqué detrás de los resultados, usaron herramientas cualitativas. Ahí es donde entra la parte humana de la historia. Exacto. Tenían guías de observación para que los profesores tomaran notas, diarios reflexivos donde los propios niños escribían sobre sus descubrimientos y frustraciones. ¡Qué bueno eso! Y entrevistas en grupo para escuchar sus voces directamente. Con tantos datos diferentes, pruebas, proyectos, opiniones, observaciones, ¿cómo se junta todo eso para llegar a una conclusión que no sea un enredo? Usando una técnica fundamental en investigación que se llama triangulación. Triangulación. Imagina que estás investigando un accidente de tráfico. Hablas con un testigo, con otro testigo y miras el video de la cámara de seguridad. Cada fuente te da una perspectiva diferente. Claro, ninguna tiene la verdad completa. Pero al cruzar las tres, obtienes una imagen mucho más precisa y confiable de lo que pasó. Aquí hicieron lo mismo. Dame un ejemplo. Si un niño mejoraba mucho su puntaje en la prueba de descomposición de problemas, ellos iban a las observaciones del profesor para ver si ese niño realmente estaba dividiendo las tareas en sus proyectos de Scratch. Y luego, quizás leían el diario de ese niño donde escribía. Al principio mi juego no funcionaba, pero luego hice una lista de las partes y lo arreglé paso a paso. Ah, claro. Al cruzar el número del test, la observación del profesor y el testimonio del niño, tienes una evidencia súper sólida. A eso le llaman generar metainferencias, conclusiones robustas que están validadas desde múltiples ángulos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos las piezas del rompecabezas, el panorama es clarísimo. Vemos que la receta secreta de una innovación educativa exitosa no está solo en la tecnología. Para nada. Empieza con una filosofía poderosa, el construccionismo. Los niños aprenden mejor cuando construyen. Ajá. Esa filosofía se aterriza en un método práctico, el aprendizaje basado en proyectos, y se investiga con un enfoque que funciona en el mundo real.
la investigación basada en diseño. Y sobre esa base se eligen las herramientas tecnológicas, realidad aumentada y Scratch, no porque estén de moda, sino por los superpoderes pedagógicos que ofrecen. Todo con el objetivo de desarrollar una habilidad fundamental para la vida, el pensamiento computacional que se define y se mide de forma clara. Y finalmente, todo el proceso se evalúa de manera rigurosa, usando múltiples instrumentos y triangulando los datos. Sí. Al final, lo que esto nos enseña es que la verdadera innovación no es el aparato, es el sistema. Sin una arquitectura pedagógica sólida como esta, la realidad aumentada es solo un juguete caro. Totalmente de acuerdo. Este marco es lo que garantiza que no estemos ante una anécdota de éxito en un aula aislada, sino ante un modelo que podría replicarse. Y eso nos lleva directamente al pensamiento final, que surge de las propias recomendaciones de la tesis. Este experimento fue un éxito en un colegio con buena infraestructura. Pero los propios investigadores señalan que los ingredientes clave no fueron los más caros. No fueron las tablets. Entonces, ¿qué fue? Fue la formación docente basada en el modelo TPACK y una metodología activa como el aprendizaje basado en proyectos. Y esto nos deja una pregunta provocadora para el futuro. A ver. Si queremos llevar este potencial transformador a escuelas con menos recursos en Colombia o en otras partes de América Latina, ¿dónde debería estar el foco? ¿En una carrera por comprar más tecnología, más aparatos para cada niño? ¿O el verdadero desafío, la inversión más inteligente, está en cambiar la mentalidad pedagógica? En formar a los docentes para que dejen de ser meros transmisores de información y se conviertan en arquitectos de experiencias de aprendizaje. ¿Es un problema de dinero o es fundamentalmente un problema de filosofía educativa?